para traer un grupo para estudiar con ellos y que me dejaran filmar. Y estuvieron de acuerdo. Y ellos tienen, la manera que tienen de entrenar o de crear sus clases es como una versión condensada, ¿no?, del entrenamiento que recibe la tropa de élite del ejército americano, que se llama The Green Berets o los SEALs. Los SEALs que son de la Marina son los que mataron a Osama Bin Laden, ¿no? Yo sé que aquí la tropa de élite es de la policía, pero para nosotros la tropa de élite es del ejército, de la Marina, etcétera, no de la policía. Y ellos, la idea es que como estos hombres se encuentran muchas veces en situaciones en donde no hay una guerra declarada, es muy probable que vayan a ser prisioneros de guerra en condiciones que no son como, donde no siguen las convenciones supuestamente en contra de la tortura. Entonces tienen que aprender cómo aguantar la tortura, pero para eso tienen que también aprender a torturar. Entonces, lo que hacen con los estudiantes como yo es que nos llevan a una finca en la montaña, en las montañas Poconos, y nos capturan y después te quitan todo lo que llevas, si tienes lentes te quitan los lentes, te ponen uniforme de prisionero de guerra y te meten en un lugar donde hay como rejas, donde no puedes salir, y te hacen hacer cosas muy tontas y van una por una, ¿no?, con nosotras, llevando cada una a la sala de interrogación. Pero lo más cómico de todo era que la sala de interrogación era el sótano de la casa de esta finca, ¿no?, y que el dueño de la finca era un señor que tenía una revista sadomasoquista. Entonces en su sótano, él había construido una pequeña, como una cárcel pequeña para sus filmaciones y para sus sesiones de fotografía. Entonces la cárcel donde nos interrogaban era un set de película para una revista sadomasoquista. Era así como, ay Dios mío, en esta vida hay de todo, ¿no? Y los soldados se hicieron amigos con este señor porque el señor también compraba todas las cosas que usaban, ¿no?, para amarrar a los prisioneros y todo para sus filmaciones. Y ellos como soldados repartían estas cosas. Bueno, en fin, nos llevan al lugar. La manera de enseñar empieza con la simulación que dura mucho tiempo, ¿no?, que es que llegas y de repente te encuentras como una persona capturada en una situación de guerra. Pero antes de que empezara la simulación, que va a durar en nuestro caso como 24 horas, nos viene otra persona que no es uno de los soldados y nos dice, van a entrar en una ficción, ¿no?, una ficción extendida, como muchas veces se entrenan también los actores. Cada uno de ustedes tiene que adoptar un personaje. Nosotros ponemos como el guión. El guión es lo siguiente. Son miembros de una ONG que van a ir a otro país que se llama Modesa, y allí van a investigar un problema de droga que hay en ese país. Ustedes tienen un contacto que se llama fulanito de tal, y hay un código que es esta palabra, y hay que guardar ese secreto porque eso es lo que les permiten sobrevivir, ¿no? O sea que no hay, durante las sesiones de interrogación, no te están preguntando acerca de ti, sino acerca de la ficción. Pero la idea, el desafío es aguantar y no soltar la información. Bueno, nosotras pensábamos que eran 6 mujeres y un camarógrafo. 6 mujeres, incluyendo a mí, yo era las 7 y el camarógrafo, éramos 8. Y yo no vi lo que pasaba durante el día, casi vi muy poco porque te ponían, estaba yo encapuchada la mayoría del tiempo. Yo nada más escuchaba los gritos de los soldados que nos ordenaban y las muchachas que entraban y salían, pero no fue hasta después, cuando terminó todo,
y que tenía yo las cintas que había grabado el camarógrafo, que pude yo ver cómo funciona todo, cómo actuaban los interrogadores, cómo actuaban los otros soldados que trabajan ahí, como la policía militar, para entender la dinámica y también la coreografía entre estos dos tipos de soldado en la situación. En fin, era tan interesante el drama que se desarrolló allí, que decidí con ese material crear un documental, además de escribir el monólogo, y después también eso fue la base que utilicé para crear la obra que hice en Sao Paulo en el 2005, en donde trabajaba yo con estudiantes de teatro y que nos fuimos delante del consulado americano a limpiar la calle con cepillos de dientes, ¿no? Que es un castigo típico de las cárceles de guerra. Y el monólogo que escribí a base también de estudiar cómo trabajaban ellos, la película, y después escribí un pequeño libro. Pero aquí les explico un poco, les doy una idea de el trabajo de investigación que hice a lo largo de estos 4 años que estaba yo trabajando sobre este tema. Estas son algunas de las fotos más conocidas de esa época que salieron en la prensa y que circulaban en internet y que también aparecían en formato cartel en muchos países del Medio Oriente. O sea que bueno, yo creo que muchos estudiantes aquí eran muy jovencitos cuando salían estas fotos. Yo no sé si las vieron en el 2004, pero causaron sensación por muchas razones. Primero, porque normalmente no vemos lo que sucede en una cárcel militar, ¿no? Segundo, en la mayoría de los casos eran mujeres jovencitas de 20 y tantos años que estaban allí hostigando a estos hombres. Entonces había una dinámica sexual bastante perversa, pero también una representación de la violencia que era como insólita en Estados Unidos. Normalmente crees violencia, piensas en un soldado, ¿no? Con una metralleta ahí, pero no una chica de 20 años que tiene a un hombre colgado con una cadena, ¿no? También había la pregunta que se hacía era ¿por qué se tomaron las fotos? ¿De dónde salen estas fotos? ¿Por qué salen? Primero, sabemos por qué circulaban en la prensa. O sea, había un muchacho, un soldado, que estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, estaba muy molesto y decidió regalar las fotos a alguien que lo iba para que llegara a la prensa, para denunciar, no era un acto de denuncia, pero el motivo original de tomar las fotos no venía de él. Entonces habían explicaciones cuando empezaron las investigaciones acerca de las fotos que decían que eran los mismos soldados que hacían eso como de juego, no como trofeo de guerra, que mira lo que hice, mira mamá lo que hice hoy en la escuela, ¿no? Como ese tipo de gesto. Y habían otros que decían que era más nefasto, que estas fotos fueron tomadas por gente que era como un proyecto del Pentágono y de la CIA para humillar a los prisioneros, para dar la impresión en muchos casos que eran homosexuales, y que eso podía afectarlos, y entonces podían chantajear a ciertos prisioneros utilizando las fotos, ¿no? Eso era otra teoría. Yo nunca entendí al final exactamente cuál era la intención detrás de las fotos, pero cambió por completo. O sea, estas fotos serán las fotos que dominarán para siempre la idea de lo que ha sido esta guerra. Y hay casos, fotos que tienen esa función con respecto a la guerra en Vietnam. Ciertas imágenes que yo me recuerdo de esas fotos de cuando yo era niña, también de una niñita de 12 años que está corriendo desnuda y que hay un bombardeo detrás de ella, de un soldado vietnamita que está fusilando a otro y que mete la pistola en el cráneo, ¿no? del prisionero, que son como las imágenes que resultan ser, que representan para la memoria colectiva lo que era la guerra. Estas fotos servirán, tienen esa
función para siempre. Pero yo también planteé en el libro que escribí que no era una coincidencia que hayan escogido fotos con mujeres como victimizadoras, porque es verdad que hay muchas razones por las que hay una presencia femenina bastante grande en Irak, o sea, del lado americano. Y también es verdad que la policía militar, eso no se considera como un trabajo de combate, entonces hay una representación desproporcional de mujeres allí porque supuestamente las mujeres no pueden estar en el combate, pero sí pueden ser policías. Pero también se detonó un debate muy fuerte en Estados Unidos acerca de estas muchachas, ¿no? De que si realmente eran responsables, si no fueron manipuladas, si no eran como las pobrecitas, tontitas, niñas de pueblos muy humildes que no sabían nada de nada, o sea que casi las representaban como retrasadas mentales, que estaban allí y que no sabían lo que estaban haciendo. Y como que esa versión de la historia era más fácil de tragar, ¿no? Para el público norteamericano, que decir, no, que son mujeres ya maduras y que siguieron sus órdenes y están haciendo un trabajo aquí, que en realidad es lo que pasó, ¿no? Pero de todos modos, ellas representan una cara muy dócil de la tortura. O sea, hay muchas otras fotos que nunca se han mostrado. El gobierno americano no permite que se muestren, en donde aparecen hombres violando prisioneros y haciendo cosas muy sádicas, en donde es evidente que la mayoría de las víctimas de la tortura no sufrieron algo tan ligero como lo que ven en las fotos aquí, ¿no? Pero esto será la representación light de la tortura, y en ese sentido para mí la mujer ahí funciona como la victimizadora que realmente no puede victimizar tanto, ¿no? Bueno, en fin, yo estaba viendo todo eso y también leyendo los debates en la prensa acerca de los argumentos a favor de la legalización de la tortura, pero como dije, surgen de este proyecto, de esta investigación varios proyectos. Entonces aquí hay algunas tomas, ¿no? de nosotras con nuestros maestros. Y entonces esta es la documentación de la obra que hice aquí en Sao Paulo en el 2005, y fue muy cómico porque, o sea, la gente del consulado estaba enfurecida. Obviamente no pedimos permiso para hacer la obra delante del consulado porque ellos hubieran dicho que no, ¿no? Pero sí llamaron a la policía cuando llegamos, y la policía brasileña llegó al consulado, pero no hizo nada. Se quedaron allí, ¿no? Con sus teléfonos, tomando fotos, hablando, como si nada, ¿no? Y los del consulado ahí, ¿no? Y al final yo fui a los policías brasileños a darles las gracias por haber cooperado, ¿no? Por no haberme parado, y me dijeron, bueno, tenemos que respetarte porque a fin de cuentas eres una mujer en uniforme también, ¿no? Pero nos dejaron, y lo que me explicaron después, o sea, no los policías no me lo iban a decir, pero lo que dijeron otros brasileños era que los americanos son tan paranoicos que llaman a la policía todos los días. Entonces ya los policías estaban hasta la madre con los americanos, y cuando llaman por esto dicen, bueno, vamos a estar ahí, pero no vamos a hacer nada. Y era como una manera de vengarse, ¿no? Que ahora sí tienen un problema y nosotros no vamos a hacer nada. Entonces aquí viene algunas fotos del monólogo. Que para el monólogo trabajaba con dos pantallas, dos proyecciones. Por un lado había la representación de un video de cortocircuito de una sala de interrogación en donde había un prisionero, y yo salía del escenario y aparecía en la pantalla interrogando a este señor. Y sí, por ejemplo, el modelo que tomaba yo para el monólogo era lo que llaman en inglés the briefing. O sea, en el ejército hay vocabulario para el intercambio de información voluntario, es the briefing, es como una palestra, ¿no?
El intercambio no voluntario es la interrogación, ¿no? Pero una soldada tiene muy pocas, existen muy pocas condiciones en las que un militar o una soldada revelara información, porque ellos firman un contrato que no pueden decir nada a nadie, ¿no? Pero un briefing, que es lo que hacen para los ONGs cuando vienen, los periodistas para una conferencia de prensa, una reunión oficial que tienen con miembros del Congreso, estas delegaciones llegan a las cárceles militares, entonces ellos no entran a la sala de interrogación. Lo que hacen es, los sientan en una sala como esta y ponen televisión de cortocircuito y ellos tienen que ver todo desde afuera, observar desde afuera a través de una pantalla. Y también en estas conferencias utilizan siempre los PowerPoints con los documentos y las imágenes y es para las ilustraciones y los mapas, que siempre tienen miles de mapas, para explicar e ilustrar lo que estaban haciendo. Entonces yo tenía una pantalla con el video de la interrogación con el prisionero, y en el otro el PowerPoint con estas ilustraciones que describían, ¿no? que representan visualmente las tácticas que usan las interrogadoras con los prisioneros musulmanes. Ahora, eran 17 ilustraciones que yo desarrollé con un dibujante comercial, y cada pose está tomado del testimonio de un prisionero que fue hostigado en realidad. Y entonces contratamos actores para tomar fotos de las poses descritas en los testimonios y de allí hicimos las ilustraciones. Pero mucha gente me pregunta, ¿que el manual es real? ¿Esas ilustraciones realmente existen? Claro que no, o sea, en ningún manual te van a explicar cómo hostigar sexualmente a un prisionero, ¿no? Pero yo estoy visualizando lo que ocurrió, o sea, creando una imagen para algo que solamente existía como testimonio. Y ahí estoy en el escenario. Y ahora hablando un poco de la obra que estoy desarrollando ahorita, decidí retomar un personaje del Planeta de los Simios, la doctora Cira, que ella es psicóloga, pero en su mundo ella es psicóloga animal, que estudia al ser humano, al cerebro del ser humano. Y lo que más le interesa es la incapacidad de los seres humanos en su civilización de hablar. ¿Por qué será que no puedan hablar? Porque biológicamente tienen todo, o sea, instalado, ¿no? Fisiológicamente para poder hablar, pero en su mundo no hablan. Entonces ella estudia el cerebro, el comportamiento de los seres humanos. Entonces se queda fascinada con el personaje de Charlton Heston en la película, que aparece el ser humano que puede hablar, ¿no? Y eventualmente lo sigue, ¿no? Y o sea, regresa a la tierra, tiempo de nosotros, para enfrentar la civilización en donde los seres humanos son los que dominan y que tienen el poder del habla. Entonces yo rescato a aquí estoy transformándome en Cira, yo rescato a este personaje para poder hablar del ser humano desde afuera y sobre todo de las tendencias agresivas, la agresividad humana. Yo quería hablar de la agresividad económica, ¿no? La polarización económica, que es algo que está marcando mucho la sociedad americana en este momento y que, bueno, para mí define Sao Paulo, que la segregación es económica, totalmente económica y absolutamente evidente para alguien que viene de afuera, ¿no? Que hay una arquitectura de exclusión en cada barrio, ¿no? De los que pueden estar dentro y los que no pueden estar dentro, los que están afuera y los que están detrás de la reja. Pero es algo que es un problema que va creciendo más y más en Estados Unidos, y yo quería abordar ese tema, pero hablar de esa problemática con otro discurso, con otro lenguaje, para ver las cosas de otra manera y para vernos a nosotros de otra manera, porque nosotros hemos como naturalizado hasta cierto punto ese comportamiento, ¿no? La idea de no ayudar, de no tener servicio social, de no invertir en la educación, de no invertir en la salud pública, de no crear
sistemas de apoyo para la población, sino de dejar que se mueran los que se van a morir y que se enriquecen los que se van a enriquecer. Entonces yo quería explorar lo que significa ese comportamiento y esa agresividad, pero desde un punto de vista psicológico, pero utilizando el discurso de la psicología animal, porque el ser humano tiene un discurso para sí mismo y otro discurso para los otros animales, ¿no? Entonces estoy en eso ahora y entonces ya inauguré, ahí estoy con mi monólogo como científica, hablando del cerebro del ser humano y explicando cómo funciona. Entonces estoy en eso. Yo estrené la obra en diciembre, un poco antes de venir para acá, y ya cuando vuelva a Estados Unidos en junio retomo la gira. Bueno, ya llevo mucho tiempo hablando, perdón, pero queda un ratito, creo, para, ¿cómo se llama esto? Para preguntas si quieren, o si quieren ver un fragmento del documental. Would you like us to get all here now? I'm sick of your body. Shit here, sir? Waldo Cumberland, nice to meet you. How you guys feeling? Restless? Najee, I would take the ring off. I woke up before. And your nose ring. Well, yeah, do it before you get started. I said it's pretty out now. It's gorgeous, if you like woods. Put your fucking head down! Put your head down! I will fucking head down! One of you! Walking! Head down! Head down! Head down! This way! Head on head! Head on head! Head on head! On head! Down! Drop it! Don't you fucking look at me! Head back! Head back! Head down! You do what I tell you! Do what I tell you! Hey, Steve! Come around! Get! Head against the car. This bitch is done. Head down! Go! Get down. Head down! The night count. Up! Where's the fat one? You hold. Don't let go. Hold! Oh, walking! Go! Go! Fuck! Go! When left foot hit ground, say boot! Together! Left foot hit ground, boot! Left foot hit ground, say boot! Left foot ground, on boot! Down there! Boot! Down left foot! Boot! Down left foot! Left foot hit boot! I'm not hearing you! Go! Boot! Boot! Down! You causing trouble! Are you trouble one? Are you trouble one? You say boot left foot, you understanding? Are you understanding? Yes. Do it, Mark. Do it, don't we take you? Who shows me defiance and anger like you want to hit me. You want to hit me? Sir, no, sir, no. Who is your group with? Sir, we're with the UN, sir. Who is your group with? Sir, we're with the UN. Sir. Who is your group Sir, with? we're Who is your with the group UN, with? Sir. Who is Sir, your we're group with the with? UN, sir. These lies, they hurt me. They hurt me in my heart. They hurt me like a true betrayal. Do you understand what that pain can feel like? What did you say to me? I said, oh. Sir, I said, sir. Tell me the truth, Sir, and this pain I can said- stop. So tell me, who is your group with? Sir, we're with the UN, sir. I don't believe you. Sir, we're with the I UN. don't believe you! Sir, Tell me the truth! sir. I
I don't believe you! Tell me the truth! You get your hands away from my hands! Or I break them. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Good. Bueno, para darles una pequeña idea de cómo era. Yo estaba hablando en portuñol. Está bien. Yo creo que trabajas mucho con cuestiones muy fuertes de la realidad de las culturas, de los países. Esto es una cosa. Hay siempre una intersección de la performance con la política. Sí, ¿y cómo haces para buscar los temas, cómo piensas los temas, cómo Pues haces tu trabajo? a veces ¿Cómo empieza? son cosas que están ocurriendo en el mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos cambió, o sea, yo sentía un cambio en el aire después del atentado en el 2001, y yo sentí que que estaba en otro país, ¿no? También teníamos a Bush allí como presidente durante 8 años, era como vivir en una dictadura, ¿no? Y una dictadura de la derecha, que criminalizaban a mis amigos artistas por las investigaciones que hacían, ¿no? Investigaban a la gente, se metían, o sea, cosas que tú dices, bueno, ¿hasta cuándo y hasta dónde hay que? Yo siento que esos fenómenos son más fuertes que yo. O sea, ¿cómo me voy a enfocar en mis pequeñas preocupaciones, ¿no? cuando están pasando cosas así en el mundo, ¿no? En cuanto a la doctora Cira y por qué escogí eso, bueno, después del movimiento de Occupy del 2011, se abrió, eso tuvo o sea, hay mucha gente que critica y dice, bueno, que no resultó en nada, pero sí creó una agenda, ¿no? O sea, que metió en los medios el discurso de la desigualdad económica en Estados Unidos, que es algo que ocultamos mucho porque Estados Unidos vive con esta fantasía, ¿no? De que somos todos de clase media y que todo el mundo vive bien y que todo el mundo puede tener 3 carros y que todo el mundo tiene todo lo nuevo y lo último, cuando en realidad tenemos muchísima pobreza y también mucho estancamiento económico que hace que la generación ahora, o sea, la generación de mis estudiantes son las primeras generaciones que viven mucho peor que los padres, no mejor, peor. Entonces ya se habla mucho de incluso en la campaña de Obama, él tuvo que enfrentar esa realidad y responder, ¿no? a las acusaciones. Y también, o sea, tuvimos la crisis de la bolsa del 2008 y vimos el gran saqueo del país por los banqueros, y que después de saquear y de eliminar las pensiones de los viejos y todo, después viene el gobierno y regala 7 billones más de los impuestos míos y de todos los americanos. O sea, yo estoy trabajando para subvencionar a los multimillonarios que tienen 17 aviones. Y no creo que es una injusticia. Claro que es una injusticia, pero el problema es cómo hablar de eso desde el campo artístico. Porque el campo artístico está lleno de ricos que no quieren saber de los problemas de los otros, ¿no? Y también de mucha gente indiferente. Hay mucha gente muy indiferente que dice, bueno, eso le pasa a los otros, pero no a mí. Entonces no me tengo que preocupar, ¿no? Entonces el desafío para mí siempre es qué lenguaje voy a usar, qué estrategia voy a usar para poder introducir algo desagradable en un contexto en donde normalmente no se puede trabajar mucho con lo desagradable, ¿no? Y pues hablar, bueno, mira, me he disfrazado de india, he puesto 1000 y pico de uniformes para los performances y disfraces, porque no chango también, ¿no? O macaca, como dicen ustedes. Y también las películas originales del Planeta de los Simios tienen
un estatus de culto, ¿no? En Estados Unidos, y yo no sé si será así en otros países, pero, o sea, porque se repitieron en la televisión durante años, porque causaron sensación cuando salieron, porque también hay muchas como versiones que vienen después, o caricaturas, revistas y también programas de televisión que para mí no son muy buenas. Pero cuando fui a estudiar las películas de nuevo, lo que sentí era la fuerza de la crítica social en esas películas. O sea, vienen de una época en la que las películas de ciencia ficción no se enfocaban tanto en los efectos especiales, sino en la crítica social. Y hay muchas películas de finales de los 60, principios de los 70, que hablaban de los problemas ecologistas, de la guerra, o sea, que tenían mensajes muy anti-bomba, anti-guerra, la destrucción de la tierra. Y yo podía aprovechar de esa crítica social, ¿no? Para armar también mi argumento. Essa moça que recebe os tapas nesse curso sobre tortura, me parece, a impressão que eu tive, posso estar enganado, mas me parece que ela passa de uma sensação meio cômica em relação ao que estava acontecendo. De repente, depois que ela toma os primeiros tapas, ela se toca talvez do que poderia acontecer com ela. Esse momento específico que faz parte dessa experiência, talvez de certo modo limítrofe, como processo de criação, eu queria saber, com relação ao seu trabalho, como é que isso te modificou, se você chegou a vivenciar pequenos momentos disso, como é que foi isso nesse curso e como é que isso te influenciou a reler a tua ideia, como é que essa experiência te ajudou a elaborar o projeto. Bueno, primero, como yo dije antes, cuando estaba yo dentro del curso, yo solamente veía una cara del interrogador, que era el hombre feroz. ¿Ves? O sea, ellos no nos mostraban los momentos cómicos ni nada, era todo, o sea, yo soy el que domina aquí y tú eres mi prisionera, ¿no? Y continuamente ellos estaban como machacándonos para que sintiéramos el poder de su presencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que después, cuando pasamos de la simulación a la sala de clase, y ya nos hablaban de una manera más relax, ¿no? Más relajada, analizaban nuestro comportamiento, entonces ya empecé a entenderlos más como gente normal, pero también después de irme del curso, de regresar a casa con las cintas, que pude yo ver cómo eran ellos delante de la cámara cuando no estaban haciendo el papel del interrogador, era cuando veía cómo ellos cambiaban de canal muy rápidamente, ¿no? De que ponían el personaje para molestarnos y después cambiaban y podían meter una hamburguesa a la boca y hacer chistes como si nada, ¿no? Y la impresión que tengo yo, que es parte de el entrenamiento que reciben, es esa manera de como decimos en inglés, de compartmentalize, ¿no? De crear compartimientos en la mente, ¿no? Y decir, bueno, ahora estoy haciendo esto y ahora ya no, ahora estoy haciendo esto, ¿no? Y que no, para los que funcionan bien profesionalmente son los que pueden separar la actuación en la sala de interrogación del comportamiento real. Pero ¿qué está pasando en la guerra actual en Irak? Los soldados se están volviendo locos. O sea, el otro día llegó otro que fusiló a yo no sé cuántos en un campamento en Estados Unidos. O sea, no está funcionando. El entrenamiento ya no está funcionando. ¿Por qué? Porque llevan muchos años allí. También porque ningún entrenamiento te va a realmente preparar por lo que están enfrentando. Porque muchos llegan y están locos o tienen demencia o lo que llaman post-traumatic stress disorder, o sea, están psicológicamente totalmente desbaratados, pero un interrogador,
O sea, la selección, para entrar al entrenamiento como interrogador, ya tienes que ser un soldado casi de la élite. O sea, no es el trabajo para el soldado común y corriente. Primero exigen un nivel de educación mucho más alto que el promedio de los soldados. Tienes que tener diploma universitario, tienes que estudiar 2 o 3 idiomas y tienes que pasar por una serie de pruebas psicológicas para que te dejen entrar, porque ellos no quieren. O sea, el ejército no quiere locos interrogando, quiere gente muy racional, con la capacidad de ser analíticos en todas esas sesiones. Muchos de ellos están lidiando con situaciones muy sensibles, o sea, en donde están hablando con alguien que sabe dónde está la bomba, ¿me entiendes? O sabe dónde está el enemigo. O sea, tú no puedes tener un loco allí, tienes que tener una persona muy fuerte, psicológicamente muy fuerte y muy bien entrenada para lidiar con eso. Entonces yo creo que ellos tienen el interrogador que hace bien su trabajo, lleva ese orgullo dentro de sí mismo, ¿no? De que yo soy el más bravo, pero no el más brutal, sino el más inteligente, ¿no? Yo voy a ganar con mi cerebro. Ahora, dentro del caso de lo que ha sucedido en las cárceles militares en los últimos años, que ya ha bajado el nivel de maltrato porque fue tan escandaloso y porque llamó tanto la atención en los medios, ¿no? Pero en los primeros años es que se estaban mezclando. Había gente de la CIA, había gente de interrogadores privados, del sector privado, había gente de la fuerza, de las tropas de élite, que eran los que realmente eran los más físicamente brutales, ¿no? Que se mezclaban con los interrogadores del ejército. Entonces, las regulaciones que controlan la actuación del soldado no son las mismas leyes o sea, los que vienen, los detectives y los interrogadores del sector privado, ahí no hay control ninguno, ¿no? Entonces, yo no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero cuando yo desarrollé el monólogo, yo lo que quería era entender el comportamiento del soldado patriótico, ¿no? El que decía que la mujer que va hasta ofrecer su cuerpo a su país para salvarnos del terrorismo. Yo quería entender eso y crear un retrato de alguien que pensaba de esa manera, porque hay mucha gente que piensa de esa manera, y también en esa época el discurso que dominaba los medios a favor de la guerra y a favor del ejército era ese discurso, ¿no? Que había que dar todo lo que uno podía, ¿no? Y entender cómo puede uno pensar de esa manera y actuar de esa manera, porque cuando empecé a investigar eran mujeres que habían autorizado todo. O sea, no era solamente una pobrecita de 20 años que tenía la cadena, sino que había una teniente encima de ella que era mujer que había dicho que sí, y una generala que había dicho que sí, y gente que trabajaba en el Departamento de Defensa, y una subsecretaria de la Defensa que también había dado la luz verde, y también la secretaria del Estado, que era Condoleezza Rice. Todas habían aprobado todo esto, ¿no? Entonces ya para mí, en ese momento, con cualquier fantasía que tenía yo de la pureza del feminismo, se me quebró, ¿no? Y esa época también fue, o sea, la época de la presidencia de Bush fue muy impactante para mí en ese sentido, porque vi una política que había sido la política que me había educado, ¿no? de los movimientos de derechos civiles, de luchar por los derechos de los negros, de las mujeres, de los latinos, de toda la gente sufrida del país que no había tenido acceso a los derechos, que la presidencia de Bush logró seleccionar al negro más nefasto del mundo y meterlo en la Corte Suprema. La negra más nefasta del mundo y hacerla secretaria del Estado. Otra mujer de la extrema derecha aquí, o sea que entonces como ejemplos, ¿no? de lo liberal que son la gente de derecha, que también son multiculturales, pero que toda esta gente que supuestamente encarnaba la promesa de un movimiento representaba también el fascismo, ¿no? Entonces eso es muy importante, tal vez para una generación más joven que no cree en nada,
pues no importa, ¿no? Pero para alguien de mi generación que sí creíamos en un momento, sí dolió, ¿no? Muchísimo. Y yo creo que ese personaje que yo quería encarnar era como la representación de lo que más me dolía, ¿no? Você falou que escreveu meio que monólogo, certo? Daí eu queria entender mais ou menos isso. Esse monólogo que você escreveu para a performance da psicóloga é como se fosse um roteiro de ações ou um monólogo mesmo, assim, com texto, com as falas? Eu não entendi, queria saber. Bueno, en ambos casos yo tengo que escribo el discurso que creo que este personaje daría, ¿no? En el caso de la soldada, pues es como la conferencia, bueno, empieza con una dedicatoria a la secretaria del Estado en forma de poema, ¿no? Y ahí estaba yo burlándome del procurador, de uno de los procuradores de Bush, John Ashcroft, que cantaba, ¿no? De una manera muy melodramática. En los medios salía él cantando, el procurador, y también que hacía que todo el mundo rezara con él antes de sus reuniones en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, bueno, si el procurador puede cantar y rezar, yo voy a declamar poesía como soldada también. Entonces de allí empieza una conferencia de prensa en donde ella explica, ¿no?, estas estrategias que usan las mujeres interrogadoras para, básicamente para proteger el país, para salvarnos del terrorismo, ¿no? Y cómo la sexualidad puede convertirse en un arma de guerra, y también cómo la mujer puede superar las posibilidades del hombre en ese contexto, porque es la sexualidad femenina que crea esta crisis en el terrorista musulmán, ¿no? Entonces pero es monólogo porque no aparece otro personaje allí a hablar, soy yo. O sea, yo salgo del escenario a interrogar el actor de vez en cuando, pero todo eso es pregrabado, ¿no? Yo estoy ahí sola. En el caso de la doctora Cira es como una palestra académica de un científico. Ahí sí tuve que entrevistar a varios científicos y estudiar como, o sea, a veces me pongo como un estudiante en la escuela, ¿no? Que hay cursos de neurología o de psicología animal en internet, y me pongo ahí a sentar y escuchar, no para hacerme experta en psicología, sino para entender cómo hablan, cómo actúan, qué hacen los científicos cuando están en una sala de clase. Entonces estaba yo tratando de, bueno, cómo sería la doctora Cira en una sala de clase, ¿no?, dando su discurso. En este caso es como una conferencia académica en donde ella tiene que hablar de la agresividad humana, pero desde el punto de vista de la psicología animal, ¿no?, con sus ilustraciones, con sus mapas, con sus diagramas, con su vocabulario, con también la manera de hablar de los académicos, ¿no?, que son muy racionales y se repiten y que tienen como capítulos para cada sección y que explican muy bien y que son muy... O sea, que es todo, o sea, estoy imitando una manera de hablar, ¿no? No sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero, o sea, yo uso como modelos paradigmas o estructuras que ya existen en la realidad. O sea, cuando yo entro a una conferencia académica, yo sé dónde estoy. Ah, mira, las fotos. Ahí sale mi hijo agarra mi teléfono y empieza a fotografiar. ¿Cómo se llama esto? Entonces ya yo nada más uso los esquemas que existen, ¿no? Pero obviamente trato de meter un elemento irónico allí. Hay pocos científicos hay muchos científicos que estudian los simios, por ejemplo, que sí comparan los chimpancés con los seres humanos o los babunes con los seres humanos, pero lo hacen en broma, ¿no? En la mayoría de los casos lo hacen en broma. En mi caso lo hago, o sea, mi personaje lo hace en serio, porque ella ve una continuidad. O
O sea, ella quiere disolver la barrera entre el chimpancé y el ser humano. Você, como é tem um forte ingrediente teatral, né? Como você se prepara? Como teatro? Bueno, yo he hecho obras en donde sí he tenido que ensayar mucho como en un teatro. Cuando hice una obra que no mostré documentación porque no había tiempo, pero que se llamaba The Incredible Disappearing Woman, ¿no? En donde actúo con un actor y un robot. Y también que hay también personajes que solamente aparecen en pantalla y que tenemos que dialogar con la pantalla. Entonces allí había que ensayar muchísimo y marcar los pasos porque había que estar en el lugar apropiado para dialogar con la pantalla y después con el robot, y había un técnico que estaba haciendo la voz del robot y que había que seguir el guión. Entonces sí, había que ensayar mucho, ¿no? Pero yo no tengo formación de actriz. Y tampoco trato de crear personajes que tienen como una psicología como sería el teatro naturalista estadounidense, ¿no? O sea, que la soldada del monólogo, o sea, no se sabe de dónde viene, ni cuántos años tiene, ni si está casado o no, si tiene trauma personal en su vida, o sea, todas las cosas que determinarían la actuación en un contexto naturalista, pues yo no voy a hacer eso, o sea, eso es para actores y para el teatro y no es lo que estoy haciendo. Yo trabajo el terreno del lenguaje, yo escribo para muchos performances, no para todos, pero mi motivo no es de crear una escena teatral, ¿no? Isso é mais como uma crítica postcolonial, né? En algunos casos sí, pero no en todo. Maneira da tortura, da soldado, né? Bueno, hasta cierto punto sí, porque hay un problema allí de la relación de Estados Unidos con el Medio Oriente y hay una visión orientalista del musulmán y del terrorista, sí. Pero, o sea, la problemática de la legalización si se va a legalizar la tortura o no tiene tanto que ver con lo poscolonial, sino con Tem a ver, né? Essa autorização que tem na modernidade de torturar o outro só porque o outro é inferior. Isso é totalmente distinto. Bueno, eso tal vez ha funcionado en ciertos contextos, pero lo que estaba haciendo el procurador americano no tenía que ver con la inferioridad. Tenía que ver, el argumento estaba basado en el estado de guerra, la suspensión de los derechos civiles por un estado de guerra, que básicamente es el equivalente a declarar una dictadura militar y decir que el país está en un estado de guerra, por lo tanto se puede hacer cualquier cosa al enemigo para eliminar la guerra. ¿Ves? Y yo sabía, como saben todos los que han vivido en situaciones en donde hay dictadura, empiezas torturando al que está afuera y terminas torturando al que está adentro, ¿no? Pero yo creo, o sea, si me preguntas por la psicología más profunda del americano, yo no creo que realmente que los que estaban torturando a los prisioneros los ven como inferiores. Yo creo que les tienen un terror tremendo. Me contó uno de los profesores de los soldados que él ya no estaba en el ejército, pero todavía tenía un contacto con gente que estaban en Irak y en Guantánamo y me contó, ¿no?, de que venían muchos interrogadores que estaban cagándose de miedo porque los llamados enemigos se sentaban delante de ellos y ¿me quieren matar? Pues mátame, yo estoy aquí para morir, ¿no? Y entonces el soldado americano empieza, o sea, hace todo en función de salvarse, ¿no? O sea, la psicología de guerra para el estadounidense es salvarse a sí mismo y al amigo, ¿no? Y viene un prisionero y dice, mátame.
Entonces el interrogador no tiene con qué crear miedo. Si el prisionero quiere morir y ya le pide que lo mate, el interrogador encuera al interrogador por completo. Y eso estaba sucediendo. Ellos no tenían, los interrogadores no tenían como una manera de meterle miedo a un miembro de Al-Qaeda. No le va a tener miedo a ningún americanito de 20 y tantos años, ¿ves? Entonces yo no creo que hay un sentido de que el otro es inferior. Yo creo que el problema es que estaban enfrentando un enemigo que no entendían y no sabían y no saben cómo domar. Que es exactamente lo que pasó en los 60 con los guerrilleros de la izquierda, que se enfrentaron con un enemigo que no sabían domar. El vietnamita, un enanito que supuestamente era como una cucaracha que podíamos aplastar, pues se levantó, murieron 2 millones y ganaron frente al gran americano. Coco, queria agradecer. Tem uma última pergunta da Elisa aqui. Nem é muito pergunta porque não dá tempo. Eu queria saber, eu fiquei curiosa sobre a performance da invisibilidade, ou a mulher invisível. Eu acho que não dá tempo. Eu entrei no seu site e eu vi que tem, eu não lembro, já faz um tempo, mas eu acho que não tem o material na íntegra. Talvez tenham fotos ou trechos, né? Sim. Tem algum lugar onde eu poderia assistir? A gente poderia assistir, por exemplo, essa da Mulher Invisível? Bueno, el guión fue publicado, pero, o sea, el video nunca pude hacer. O sea, no hay un video de, O que de é la guion? obra. Desculpa. ¿Cómo? Tem no seu site o roteiro? No está en el site, pero está en libros. Tá bom, então muito obrigada. A Foi um todos. prazer Gracias por haber muito venido. grande.